Yo creo que por un lado tenemos la atomización, que hace que el tamaño de las empresas sea muy pequeño, lo cual limita los recursos necesarios para tener que invertir en otras áreas de la empresa, como puede ser, y fundamental, y es otra de las debilidades que ha creado una carencia, la inversión en los intangibles, es uno de los activos más importantes dentro del mundo de la moda, y la inversión en la internacionalización, porque la internacionalización no es salir a los mercados exteriores y vender, sino que requiere una inversión y un periodo de tiempo más o menos medio o largo para conseguir resultados. Entonces yo creo que esos son los 3 puntos o las 3 debilidades más destacables del mundo de la moda. El marketing es fundamental en el mundo de la moda porque uno de los activos más importantes de las empresas de moda española y de las empresas de la moda en el mundo en general es precisamente los intangibles, y el marketing es una materia fundamental para reforzar esos intangibles y hacerlos, revalorizarlos cada día más y darlos a conocer al mercado, que es la forma de fidelizar al consumidor final con nuestro producto a través de nuestra marca. El público, cada uno tendrá su segmento, su parte de población, dependiendo del producto y el concepto que está realizando, el cual debe saber segmentarlo. ¿A quién debe ir? Bueno, pues yo creo que toda la cadena de la distribución, desde el cliente tienda que se encarga de poner el producto cercano al consumidor final, y al consumidor final, que es el que manda cada día más en la decisión final de compra, es el que decide cuando va a una tienda con qué marca se identifica, con qué concepto se identifica, y es donde hace su opción de compra, y eso le guía a nuestro distribuidor para en las siguientes campañas saber qué marcas tiene que comprar, porque dependiendo de la clientela que tenga y la selección que le ha hecho su clientela, su consumidor final, pues es lo que le hace a él, como decía, conducir su compra para las siguientes temporadas. La prensa es un medio fundamental de comunicación para dar a conocer pues lo que estamos creando, dar a conocer nuestra marca y transmitir nuestro concepto al público en general, que en ese caso es el consumidor final, que como decía anteriormente es el que hace la decisión final de compra. Los intangibles es un activo fundamental dentro del mundo de las empresas de la moda española y del mundo en general, y la materia para poder reforzar esos intangibles fundamentales es el marketing. Yo voy a hablar fundamentalmente de una radiografía del sector, de cómo estamos actualmente, de dónde venimos, por qué hemos llegado hasta este momento, por qué estamos en la situación que estamos y cuáles son las acciones correctoras que tenemos que tomar de cara al futuro. Que tenemos que hablar de los intangibles, donde metemos la marca, el concepto, la comunicación de todo esto, porque tú puedes ser muy bueno creando, pero si no sabes comunicarlo, pues también no llega a la gente, por lo tanto has perdido toda la dedicación, el tiempo y el dinero invertido en ello. Tenemos que hablar también de la internacionalización, fundamental para aumentar el número de clientes y sobre todo para diversificar el riesgo, como hemos visto en este año en donde se ha acentuado mucho la crisis económica del consumo en nuestro país, en España. Y tenemos que hablar también de la reducción de esa atomización que hablábamos al principio del sector de la moda española, que tenemos que pues, fomentar los acuerdos a través de fusiones, compras u otras posibles joint ventures que se puedan hacer entre diferentes empresas para complementarse, generar más recursos y así poder invertir en esto que estamos hablando, que es fundamental de cara al futuro, que son los intangibles y la internacionalización.